Me parece una burla realmente lo que hizo la FIA este fin de semana. Pero lo que hizo Russell fue frenar y se ve claramente en la telemetría, haciendo que Verstappen claramente lo pase. ¿Qué tal, amigos Acelerando? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fórmula 1 Acelerando, que en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el Gran Premio de Canadá, el Round 10 ya en el campeonato 2025, que estuvo muy tranquilo en la carrera hasta que estuvimos en las dos últimas vueltas, donde se desató todo un espectáculo. Y para hablar sobre todo lo que sucedió, estoy como en cada capítulo con Catalina Sequeiros. Hola Cata, ¿cómo estás? Buenas noches, Micaela, buenas noches a todos. Bueno, venimos de un round que la verdad es que la carrera en general estuvo bastante tranquila, pero yo vengo enojada y vengo triste al mismo tiempo por lo que pasó las últimas literalmente 5 vueltas de ese Gran Premio. Fue todo, fue mi enojo, fue mi tristeza, mi depresión de la semana. Ya veremos si el siguiente round, la siguiente carrera mejora para los dos corredores que vamos a hablar principalmente hoy día, pero sí, muchos sentimientos encontrados creo que me dejó Canadá. Y antes de hablar de lo que pasó en carrera, Cata, quiero ya entrar de lleno en este fin de semana de carrera porque, bueno, en clasificación, vamos directo, Cata, tu piloto favorito, Lando Norris, pasó a Q3, pero terribles 2 vueltas que hicieron que quede muy abajo de lo que él hubiera querido. No hay cómo defenderlo este fin de semana. La verdad es que lo defendería, pero no hay manera de defenderlo. Y algo que también vimos que pasó, Cata, previo a la carrera, fue lo que pasó con Alex Albon, que él iba tranquilo ahí en la pista, sin hacer daño a nadie, y de pronto vemos que el monoplaza se desarmó. Se desprendió todo el cobertor del lado izquierdo del auto, en donde por fin pudimos ver un Fórmula 1 por adentro. ¿Qué cosa? Le hicieron rayos X en plena pista. Yo creo que todo el mundo sacó screenshot ese momento, todas las otras escuderías para copiar un poco. Pero la verdad es que se veía muy bonito el auto. Nadie sabe qué pasó. Williams no aclaró, pero creo que fue un error de fijación. Lo bueno es que pudieron arreglarlo y Alex Albon pudo pasar a la Q2 y pudo seguir haciendo el tiempo. Pero la verdad es que fue muy raro. Fue cosas que no pensé nunca que pasarían en plena clasificación. En carrera sí me lo imaginé, pero en clasificación no. Pero yo creo que fue algo diferente para un poco animar la clasificación. A pesar de eso, Alex Albon estuvo relativamente arriba, no en una parte media de la parrilla para el día domingo, pero alguien que le fue mal también fue Carlos Sainz, Cata, porque Carlos Sainz otra vez quedó muy abajo, pero esta vez él dijo puntualmente que su error, el no poder pasar a la siguiente clasificación, tenía nombre y apellido. Él dijo Isaac Hadjar. Y la verdad es que sí, después se vio que la FIA le puso 3 posiciones de penalización a Isaac Hadjar para la carrera, porque de verdad lo había tapado en clasificación, y eso es netamente culpa del equipo, porque el equipo avisa de quién está clasificando y quién no, y el mismo Isaac Hadjar dijo, ¿acaso lo tapé? Porque pensé que había levantado la vuelta, y el equipo le dijo, nosotros pensamos igual, y entonces fue un error netamente del equipo. Y bueno, la parrilla para el día domingo tenía como poleman a George Russell, que Mercedes tuvo un muy buen fin de semana, porque luego veíamos a Verstappen, Piastri, y en el cuarto puesto para largar Kimi Antonelli, que Kimi está siendo de los mejores rookies, por no decir el mejor, junto con Isaac Hadjar, el mejor rookie de la temporada. Algo que a mí personalmente empecé yo mal el fin de semana con George Russell fue cuando obtiene la pole position y los entrevistan y empiezan a hablar y les preguntan sobre cómo le fue, cuáles son los sentimientos para el fin de semana, para la carrera y cosas así, y George Russell se hizo la burla de Max Verstappen diciendo de que él tenía más puntos, o sea, podía obtener más puntos en la superlicencia mientras que Max solo tenía 1 y eso él lo tenía anotadito. Él sabía que lo tenía clarito desde el sábado, hizo ese comentario y la verdad es que a mí me pareció, no, y yo creo que George Russell tiene ahí en su cuarto de Mercedes anotado ahí Verstappen y va marcando los puntos que tiene y está calculando el momento perfecto para hacer lo que hizo también en esta carrera, que lo vamos a estar tocando porque es algo realmente, yo diría que es algo grave, Cata, aunque la FIA no lo vio grave.
Y la verdad es que desde el comienzo del fin de semana, o sea, me pareció de más ese comentario, porque ¿para qué hacer ese tipo de cosas uno sabiendo cómo es Max Verstappen, cómo puede llegar a reaccionar? Y sobre todo que ya vienen estos roces desde la anterior carrera, me pareció muy necesario y fuera de lugar ese comentario. Y luego de eso, Kimi Antonelli, la verdad es que perfecta su actuación este fin de semana. Estuvo pecho a pecho con corredores grandes como lo es Max Verstappen, como lo es Oscar Piastri, estuvo al nivel de ellos dos. Y para ser un rookie me parece excelente lo que hizo. Definitivamente Kimi Antonelli se lleva para mí la máxima nota de este fin de semana porque su actuación impecable, un rookie que fue y se puso al nivel de los grandes ahorita, el que está liderando el campeonato, el actual campeón. Entonces no fue nada fácil, él supo afrontar desde el momento uno, Cata, porque bueno, Max Verstappen claramente salió un poco más, no sé, tal vez más calmado, tal vez más medido, porque sabe que está a un punto de perderse una carrera, algo que él no se puede permitir en este momento. Entonces, de alguna manera, Verstappen yo creo que salió un poco suave desde la largada, pero luego, bueno, Kimi Antonelli directamente supera a Piastri en las primeras curvas, lo vemos ahí lado a lado, los dos presionándose. Bueno, yo creo, y lo quiero decir ya, Kimi Antonelli a mí se me hace muy similar a Oscar Piastri. Siento que me trae esos recuerdos de Piastri cuando era un rookie y que tiene esa facilidad de aprender sin que le pase a él. Entonces él no necesita ir y tener un choque o tener alguna lucha bastante fea con Piastri para saber cómo maneja él y cómo tiene que afrontarlo, ¿no? Y lo vimos directamente en esto cuando Kimi Antonelli se hace con el tercer puesto y deja atrás a Piastri y todavía va y hace una lucha con Max Verstappen. A mí me gustó mucho esa lucha que tuvo con Max Verstappen porque la verdad es que Max Verstappen estuvo bastante tibio, como dijiste, este fin de semana, está peligrando una carrera, no puede darse el lujo de hacer lo que lo vemos hacer normalmente los fines de semana, pero yo creo que dentro de todo pelearse a ese nivel en el que se peleó con Max Verstappen, siendo vos un rookie que tenés 18 años, que estás peleando con el actual campeón del mundo, para mí me parece espectacular lo que hizo y cómo lo manejó, porque supo cuándo levantar y cuándo decir, ok, creo que ya acá no voy a poder pasar, tal vez más adelante. O sea, fue cabeza fría, mucho como lo es Oscar Piastri, que también piensa mucho más allá de lo que va a pasar en ese momento. Además, bueno, hablemos un poquito más de las otras escuderías, ¿no? Ferrari. Pucha, ¿qué podemos decir de Ferrari, Cata? La verdad es que Lewis Hamilton tuvo un pequeño incidente ahí, se cruzó una marmota en la pista, Lewis Hamilton se la llevó por delante, esto claramente tuvo que haber dañado el suelo del monoplaza, entonces afecta todavía más a Hamilton, pero con Leclerc fue un problema de estrategia nuevamente en Ferrari, no haciendo caso al piloto, le decían, vamos a ir con el plan B. Leclerc le decía, yo creo y veo mejor que vamos con el plan C, que a lo que parecía el plan C era ir a una sola parada y el plan B hacer las dos paradas que prácticamente toda la parrilla estaba haciendo, ¿no? Pero este momento creo que fue decisivo, Cata, y fue lo que condenó a Leclerc a que no pueda alcanzar lo que yo creo que podría haber hecho, era alcanzar un cuarto puesto y no lo iba a lograr, porque simplemente esto de hacer las dos paradas no lo favoreció para nada. Él podría haber ido a una parada, es lo más probable, y capaz en algún momento pensaron en hacerlo, pero ya el alargar tanto este stint hizo que cuando entró a boxes ya salió en el tráfico, ya no pudo calentar como se debía, el desgaste era mucho mayor. Pobre Charles Leclerc, Ferrari otra vez con problemas en la estrategia. A mí me dio, la verdad es que ese es el problema, yo creo que tiene principalmente Ferrari, que lo vimos todo el año pasado con Carlos Sainz, de que él quería una cosa, Ferrari hacía otra, y al final no terminan escuchando al piloto, que es lo que realmente importa. Charles Leclerc dijo que quería el plan C porque él es el que realmente está sintiendo y está viendo cómo va el auto, cómo se van degradando las llantas, porque ellos pueden tener toda la data que quiera, pero al final del día el que sabe cómo y el que puede llevarlos hasta el extremo, así realmente extremo, es el piloto, porque él sabe hasta dónde puede llegar. Y la verdad es que se notó la frustración de Charles Leclerc de decir, ¿para qué hicimos esta parada? ¿Para qué cambiamos? ¿Por qué pusimos esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no me hicieron caso? Yo les dije que quería el plan C, ustedes siguieron el plan B. O sea, se notó muy frustrado todo el fin de semana. Incluso Lewis Hamilton dijo, o sea, yo estoy acá, no voy a ningún lado, yo me quedo acá, no puedo ir más adelante, no puedo ir más atrás. O sea, estoy en una posición en la que me voy a quedar eternamente, digamos. Y, o sea, y yo entiendo por ese lado que él tenía ya problemas por lo de la marmota y todo lo que quieran. Pero es verdad, o sea, este problema con Lewis Hamilton ha venido desde que se cambió a Ferrari, que no saben qué puesto está, que, o sea, realmente se nota la frustración de ambos pilotos entre ellos y con el equipo.
la falta de comunicación que está habiendo en Ferrari es realmente el talón de Aquiles que está teniendo mucho más en esta temporada de lo que hemos visto en temporadas pasadas. Y quiero entrar, Cata, de una vez al tema que sé que te estás aguantando y que querés hablar al respecto, porque ¿qué pasó, Cata? Estábamos terminando la carrera ya tranquilos de alguna manera, vuelta a 67 me parece que fue, que hubo un pequeño problema en McLaren. Bueno, contexto. Teníamos a Kimi Antonelli, atrás Oscar Piastri, atrás Lando Norris, adelante Kimi Antonelli estaba Verstappen además. Entonces, todos estos pilotos estaban muy cerca uno del otro, dentro del margen de 1 o 2 segundos a lo mucho, y cada vez Lando Norris se acercaba todavía más a Piastri, ¿no? Entonces, uno pensaba, no le va a dar tiempo para poder sobrepasar a Piastri y entrar al cuarto puesto. Pero de pronto veíamos que se acercaba más y más y más y más. En algún momento Norris lo pasó a Piastri, Piastri lo vuelve a pasar a Norris y Cata, en una recta que le daba la oportunidad tal vez a Lando Norris de pasarlo, Oscar Piastri tenía marcada bien su línea y yo no sé, hasta ahorita intento buscarle alguna idea que tuvo Lando Norris de pasarlo por el lado izquierdo de la pista. Se estampó contra el muro, le dio también a Oscar Piastri, suerte de Oscar Piastri que su monoplaza pudo llegar intacto. Lando Norris obviamente se quedó fuera de la carrera, faltando 2 vueltas para el final, pero lo que sí me gustó, Cata, a pesar de todo el desastre que causó, es que Lando Norris desde el segundo 1 que cometió ese accidente lo reconoció y dijo, es completamente mi culpa, perdón McLaren, perdón Oscar Piastri, no tiene nada más que decir. Lo que pasó con Lando, que yo lo que he analizado un poco, es que ya venía pasando gente, pasó 1, pasó 2 autos y ya estaba detrás de Oscar Piastri. Y la verdad es que venía con un muy buen ritmo, venía con llantas relativamente nuevas, o sea, estaba muy bien para seguir adelantando gente. Y ese es mi problema que yo tengo con Lando Norris, que es que es lo que diferencia a Lando Norris de Oscar Piastri, que Lando Norris es muy impulsivo, o sea, solo piensa en ese momento y no piensa en las consecuencias que le puede traer a futuro que haga ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, o sea, lo pasó a Oscar Piastri y luego Oscar Piastri lo pasa de nuevo y estaban en la recta y quedaban 3 vueltas. O sea, estaba a nada, realmente estaba a nada. O sea, se esperaba una vuelta más y capaz lo pasaba. Y el más presionado ahí ni siquiera era Oscar Piastri, era también Kimi Antonelli, que tenía 2 McLaren, los monoplazas más rápidos al momento con lo que vamos viendo en la temporada. Entonces, tal vez eso podría haberle jugado en contra incluso a Kimi Antonelli y a favorecer algo ahí. Y lo que pasó con Lando Norris, yo creo que también es de alguna manera una información muy grande y muy rápida para Oscar Piastri de decir que su compañero de equipo no está para pelearle. Y no es la primera vez que le pasa, porque por un pequeño error siempre pierde 2, 3 puestos y termina abajo de Oscar Piastri. Tendría que haber pensado con cabeza fría y decir, pucha, estoy ahorita, no voy a por la izquierda, por el lado izquierdo, cuando Oscar Piastri por estaba... donde no tenía ni espacio. Estaba al lado del pasto, prácticamente estaba Oscar Piastri ahí del pasto. Yo no entiendo cómo pensó que iba a pasar, más bien pasó un poco y no fue peor el accidente porque iban a terminar los 2 fuera y ahí de verdad iba a ser McLaren, yo creo que se iba a enojar. Pero, o sea, yo no entendí qué quiso hacer y se le fue cerrando la curva y no, fue una cuestión de 1000 cosas que todo empezó por las malas decisiones de Lando Norris. Y quiero resaltar que mucha gente al respecto de esto empieza a salir los comentarios, ¿no? McLaren tendría que haberle dado la orden a Piastri de que lo deje pasar a Lando Norris, que venía tal vez con un mejor ritmo. A mí me parece perfecto lo que están haciendo al momento, porque no es como muchas personas están diciendo, ya Lando Norris está fuera de contienda por el campeonato. No, 22 puntos, Cata, son la diferencia y 22 puntos se hacen nada. Todavía tenemos más de la mitad del campeonato para pelear. Entonces, esta lucha entre los 2 compañeros de equipo de McLaren por el campeonato de pilotos sigue vigente, va a seguir vigente porque la diferencia tampoco es tan grande. Entonces, McLaren yo creo que hizo muy bien en mantener que ellos luchen ahí, porque también, si das una orden de equipo, déjalo pasar al de atrás. El de atrás no lo llega a presionar o no lo logra pasar a Antonelli, que iba adelante, iba a quedar en nada, va a tener que devolver la posición y va a ser todo un lío y va a ser completamente en vano. Y la verdad es que para mí fue la mejor decisión que los dejen pelear, porque
Porque no había razón de ser, todavía no están peleando entre ellos dos. Los dos están todavía en contienda, los dos tienen las mismas oportunidades, tienen los mismos autos, entonces... Y McLaren como equipo no se iba a ver perjudicado. Claro, entonces lo único que tenía que hacer McLaren ahí es quedarse callado o por último decir, pueden pelear, pero no se choquen entre ustedes. Ahora quiero entrar al tema más controversial que hubo este fin de semana, Cata. El tema de, vuelta 68 de 70 en el Gran Premio de Canadá. Y vimos algo que yo considero que es completamente una actitud antideportiva por parte de George Russell. George Russell llegó con la idea de vengarse de Max Verstappen, para mí. Algo completamente antideportivo. Porque, ¿qué pasó, Cata? Después de lo ocasionado acá con lo de McLaren, tuvo que entrar el safety car, tuvo que ver el tema de sacar el monoplaza de Norris que quedó aparcado a un lado. Y durante el safety car íbamos tranquilos y de pronto vemos el onboard de Max Verstappen que lo sobrepasa a Russell. ¿Pero qué pasó? Iba el safety car ahí, saliendo de la vuelta de la curva 11, en la recta de la 12, y vemos que frena George Russell de golpe. Max Verstappen claramente lo sobrepasa porque a pesar de que no van muy fuerte porque tienen que ir en una velocidad mucho menor, de todas maneras lo pasa. Y no pasó, pues fue una reacción de piloto de Fórmula 1 el apretar el botón de la radio de George Russell y decir, Max Verstappen me pasó durante el safety car, lo cual está prohibido. Y Max Verstappen también reaccionó y dijo, frenó de golpe, ¿qué es esto? Digamos. Obviamente George Russell quería que lo penalicen. A esto yo me refiero cuando George Russell venía desde el sábado pensando en hacerle algo a Max Verstappen y le salió perfecto. ¿Por qué? Porque justo salió el safety car y dijo, yo freno acá. Porque, se ve la telemetría y, lo que a mí no me cabe en la cabeza es que Red Bull presenta su queja de que lo que hizo, de que, es una conducta antideportiva, realmente sí lo es, y dio todas las razones de que uno se ve en la telemetría que George Russell iba bien y de la nada desacelera por completo y pisa el freno y baja 2 cambios todavía en la recta, sin razón de por qué, de la nada hizo eso. Luego muestra cómo en el onboard George Russell venía mirando al lado porque Max Verstappen no estaba detrás de él, sino que estaba como a un lado pero atrás y venía mirando para ver en el momento exacto en hacerlo porque si frenaba y Max Verstappen de verdad estaba atrás de él, se lo llevaba por delante y presentó todas las quejas, todo bien hecho. Eso quiero hacer hincapié, Cata, y les voy a ir poniendo el documento aquí a los amigos Acelerando, porque es lo que decís. Red Bull dice justamente ese tipo de cosas. Dice que tuvo una intención este frenaje de una conducta antideportiva que toma por sorpresa también a Verstappen y que además se ve en la cámara a bordo de George Russell, ¿no? Entonces se quejan sobre esto y prácticamente dicen que tienen que investigar porque lo que está haciendo George Russell no fue ninguna actuación aislada, fue algo completamente intencional. Y lo que dijo Mercedes en su respuesta a lo que dijo Red Bull fue de que, o lo que dijo George Russell prácticamente, fue de que él venía calentando llantas, que ya él varias vueltas había hecho eso en esa misma zona y que no, que no fue intencional como decir, sino que fue como para avisar a los de la FIA para que tengan en cuenta, pero eso no fue avisar, ¿por qué? Porque lo dijo ese rato, porque son vivos los corredores, todos son medio Max Verstappen para sus cosas, todos tienen sus mañas ahí, que lo dijo ese rato para que la FIA lo escuche y lo dijo cuando terminó la carrera 3 vueltas después de qué grave lo que hizo Max Verstappen allá atrás, ¿no? De pasarme, ¿para qué volvés a repetir lo mismo, digamos? Esos son intenciones claras de que quiere que le den ese punto a Max Verstappen para que ya se pierda una carrera de una vez. Y eso fue lo que respondió Mercedes, lo que dijo George Russell tal cual, de que varias vueltas venía haciendo lo mismo, en esa zona era para calentar las llantas, que no fue nada que ver, yo no quería hacerle eso, todos amigos, así. Fue como para mí fue muy vaga la respuesta que tiró Mercedes y George Russell. Y la FIA dijo, creemos en lo que dice George Russell prácticamente. Y realmente, perdón, Cata, esto es una burla por parte de la FIA. Esto que pasó con George Russell, llega Red Bull, llega con telemetría, llega con cámara a bordo, llega con explicación de Max Verstappen. ¿Y qué dice George Russell? No, él tiene que saber que yo puedo frenar en algún momento. Sí, está bien, obviamente, pero no te vas a frenar así de golpe, uno. Y tampoco es como él dice que
él no tiene que estar al pendiente de los que están atrás de él. los que están atrás de él. Eso es completamente falso. El reglamento de la FIA dice que el que maneja de una forma incorrecta o que está teniendo algún tipo de intención negativa o manejando de manera errática o de manera peligrosa, directamente es sancionado. Y entonces vos sí o sí vas a estar pendiente de lo que estás haciendo de atrás, porque si tirás una frenada así, obviamente que el de atrás te puede chocar. Entonces tenés que estar al tanto. Y lo que dijo directamente de calentar, porque él no sabía que iba a terminar la carrera bajo safety car, entonces él iba calentando. Claro, porque mentira. La telemetría muestra que iba como a, no sé, 160, 260 kilómetros por hora y de la nada baja 60 kilómetros por hora en esa frenada, bajó 60 kilómetros por hora. O sea, eso no es una frenada para calentar llantas por ningún lado, por donde lo vean, no hay manera. Y la FIA lo que más da rabia es que en su respuesta de por qué dijeron que no a Red Bull, fue porque, o sea, le creemos a George Russell y ni siquiera dijeron lo de la telemetría, no dijeron lo del onboard, no dijeron nada de eso. O sea, no se dignaron a revisar lo que Red Bull había mandado con pruebas y, o sea, me parece una burla realmente lo que hizo la FIA este fin de semana. Y lo que dice Cata de la telemetría es completamente cierto y es el fundamento clave que tiene Red Bull para defender su posición, porque la telemetría, Cata, no miente, ¿no? En la vuelta 68, que es lo que pasó esto, para tomar entonces la curva 10, vemos que ya George Russell levanta el pie del acelerador, no frena, pero al salir ya de la curva 11, después de este piquito de plancha que hay en este circuito, él acelera un poco y de pronto frena de golpe. Pasa de 143 kilómetros por hora a 82 kilómetros por hora en un frenaje, en una recta, que en una recta no tienen por qué frenar. Para empezar, ni siquiera frenan, levantan el pie del acelerador, pero lo que hizo Russell fue frenar y se ve claramente en la telemetría, haciendo que Verstappen claramente lo pase. Y esto no lo hizo en otras vueltas, porque en la vuelta 69, en la vuelta siguiente, si comparamos ahí, se ve que al salir de esta curva 10 y 11, él acelera todavía mucho más porque, o sea, sigue bajo el safety car, pero acelera. Y no da este frenazo que hizo la anterior curva, entonces sigue cerca de los 190 kilómetros por hora y no es como él dice que durante todo el circuito, durante todo el safety car, él venía haciendo las mismas maniobras. Para nada. Él solo en esa vuelta, cuando sucedió lo de Verstappen, hizo este frenaje que para mí es completamente intencionado y tendría que haber sido sancionado por conducta antideportiva. Y lo hemos visto en muchas ocasiones, esto de las conductas antideportivas, que porque van más lento detrás del safety car, que porque aquí, que porque allá, y por qué en esta ocasión no, porque es que es claro cuando, incluso si lo ves sin telemetría, si lo ves, cuando lo ves en la carrera, se ve como van todos así detrás del safety car, de la nada George Russell le tira el frenazo, Max Verstappen lo pasa, es un segundo que espera George Russell y dice, Max me acaba de pasar, tienen que ponerle una sanción, y es como que... Y él sabe cómo funciona este tipo de cosas, esta distancia que también tienen con el safety car, que suele ser 10 monoplazas de distancia, un poquito más, un poquito menos en caso de estar en curvas donde no controlas tampoco la distancia exacta. Pero él, por ejemplo, en Qatar en 2024 fue sancionado por lo mismo, con 5 segundos y, como sabes, Cata, un punto en la superlicencia. Él quería que ese mismo puntito se lo pongan a Verstappen. Y yo creo que, o sea, lo de la FIA fue burla realmente, pero dijeron así como que no lo vamos a tomar en cuenta, esta vez vamos a ser un poco más flexibles porque como están detrás del safety car y tienen que frenar aquí, tienen que, o sea, por la distancia, por esto, por lo otro, por eso no lo vamos a tomar en cuenta esta vez. Y es como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué si todos los años anteriores, todas las carreras anteriores se fijan en eso como nunca en su vida y justo esta carrera con George Russell no pasa? Además hay que decir que todos estos documentos de la FIA salieron muy, muy tarde, muchísimo después, horas después de que había terminado la carrera, entonces todos estábamos al pendiente de qué iba a pasar porque todos sabíamos que eso merecía una sanción. Al final no hubo sanción. George Russell, ganador del Gran Premio de Canadá, segundo puesto para Max Verstappen y tercero Kimi Antonelli. Que dejemos de lado el tema de Russell y Verstappen. Kimi Antonelli se merece un aplauso aparte porque es el tercer piloto más joven en lograr un podio detrás de Max Verstappen y detrás de Lance Stroll. Una actuación impecable de Kimi Antonelli. Realmente tiene mucho futuro este piloto, Cata. Yo creo que podemos, así como lo vamos viendo ahora, lo vamos a seguir viendo en las siguientes carreras, en las siguientes temporadas.
Kimi Antonelli, una joven promesa que seguramente en algún punto va a conseguir un campeonato si sigue así. Y la verdad es que yo insisto, me gustó mucho la actuación de Kimi este fin de semana y yo creo que esto le va a dar más confianza para las siguientes carreras, que la siguiente carrera es el Red Bull Ring, que se viene Austria, se viene Spielberg, que a mí me gusta. Max Verstappen. Me encanta ver a Max Verstappen, es realmente su circuito, él lo disfruta, lo vive y ya viene con esto de que yo creo que ya no le va a importar ese punto ya realmente, porque viene yo creo que va a venir con más ganas que nunca y lo vamos a ver así en su salsa ese fin de semana. Yo creo que Max Verstappen va a ser una figura clave para este fin de semana que viene de carrera, porque es un circuito que a él le gusta, él lo practica muchísimo en el simulador, lo ha dicho muchas veces, pero yo creo que aún así va a seguir manteniéndose un poco dentro de los límites con miedo de este punto, porque ahorita perderse una carrera para Max Verstappen es algo gravísimo, ¿no? Todavía más ahora que Mercedes superó a Red Bull en el campeonato de constructores, pero aún así yo creo que Max Verstappen va a resaltar. Ojalá que Yuki Tsunoda también saque un poco la cara por Red Bull porque no le está yendo muy bien y más que nada, como en todos los capítulos, ojalá, Cata, que Ferrari pueda arreglar sus problemas, que Lewis Hamilton por fin termine la carrera con una sonrisa. Red Bull, si no estuviera Max Verstappen, estaría en último lugar. Y porque entre Lawson y Yuki han hecho 7 puntos nomás y el resto de puntos los ha hecho Max Verstappen. O sea, realmente, no solo para Red Bull, no solo para Max Verstappen como corredor le afectaría lo de la carrera, sino a Red Bull como equipo, porque es el único corredor que te sostiene el equipo y que si lo perdes una carrera son 25 puntos menos, lo máximo, digamos, que puedes sacar. Entonces, realmente yo creo que tanto Red Bull como Max Verstappen ahí se están cuidando un poco, pero vamos a ver cuánto realmente aguantan los dos. Y antes de llegar al final del capítulo, quiero hacer mi mención especial, como ya en los últimos 2, 3 episodios del podcast, a Nico Hülkenberg, Cata, otra vez puntuando. Realmente está muy bien con un Sauber que, bueno, todos los pilotos merecen su mérito, sí, pero yo creo que le voy a dar más mérito a Nico Hülkenberg por seguir puntuando, por llevar adelante ese equipo con un Sauber que siempre estuvo en los últimos lugares. Y la verdad es que es impresionante lo que ha estado haciendo en las últimas carreras Nico Hülkenberg. La verdad es que ese tipo de cosas uno tiene que celebrarlas, igual que Isaac Hadjar cuando lo ha hecho, lo hemos celebrado. Y me gusta cuando este tipo de pilotos hacen sus cositas. La verdad es que yo quisiera que Carlos Sainz, yo muero porque se Carlos llevó Sainz, un puntito en Canadá. Pero es que gracias a Lando Norris que hizo eso, se llevó su puntito porque si no hubiera quedado 11. Pero ya veremos si en el Red Bull Ring le va mejor a Carlos Sainz o a Williams en general. Y nos vamos a ver, amigos Acelerando, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok como F1.acelerando. Y si ustedes quieren ver nuevamente los episodios del podcast, pueden hacerlo aquí en la página de Facebook de Acelerando o también en YouTube en Acelerando Quiroga. Cata, nos vemos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Buenas noches, Micaela. Buenas noches a todos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales por si quieren saber algún dato sobre la Fórmula 1, algún dato histórico o alguna noticia que vaya saliendo en esta semana. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Permiso, buenas noches.